Gracias a todos por la espera. Entonces ahora sí empezamos la presentación. Esta es una presentación, digamos, que hemos venido trayendo y que corresponde a lo que nosotros hemos realizado en Antioquia como un plan de movilidad regional para el transporte, la infraestructura y la logística con un horizonte hasta 2030. Yo en este plan pues no voy a hacer énfasis como en todo el desarrollo del plan, sino en los puntos pues que nos convocan, o sea, las, digamos, aprendizajes y los elementos que son interesantes para el tema de coordinación regional, que es también, digamos, uno de los grandes retos de la RAPE, y también los asuntos que tienen que ver pues con esa coordinación de proyectos de transporte, infraestructura y logística para generar, digamos, los impactos que se requieren en el desarrollo de una región. Entonces, primero quiero empezar por contarles que nosotros como departamento iniciamos desde 2012 una tarea que ha sido larga y que en general, pues quiero resaltar que aquí no son solamente tareas de planeación, sino que también hay que hacer unas tareas de ejecución y de reingeniería institucional muy importantes para que finalmente pues los proyectos se den y haya, digamos, una percepción y una credibilidad no solamente en la institucionalidad pública, sino en la capacidad de generar proyectos que sean atractivos y viables para el desarrollo de la población. Nosotros encontramos en Antioquia en 2012 una red vial de infraestructura carretera básicamente, pues casi que totalmente destruida. O sea, solamente el 15% de las vías estaban en buen estado, en una red vial que es la red vial más extensa del país, si sumamos las vías primarias, secundarias y terciarias, y que, digamos, haciendo referencia pues a un solo departamento, pues es una red vial de más de 17.000 kilómetros. Encontramos, por ejemplo, una red vial secundaria que es responsable de la comunicación subregional, pues entre todas las cabeceras municipales, con más de 23 vías cerradas. O sea, para un departamento que tiene 125 municipios, tener cerradas 23 vías pues significa tener al menos 23 municipios incomunicados, sin contar con que el resto de los municipios pues tienen una transitabilidad pues terrible, y eso, digamos, muy asociado, o digamos, generando estos círculos viciosos de un departamento con grandes conflictos. Ustedes pues sabrán que el conflicto armado, pues una de sus principales estrategias es aislar a las poblaciones. Entonces teníamos un departamento con grandes problemas de aislamiento geográfico, de un muy bajo nivel de transitabilidad y, digamos, de una conexión muy hacia el centro, donde es pues Medellín, digamos, con el resto de las capitales. Encontramos incluso municipios que para llegar a su vecino pues les queda más fácil venir a Medellín y después volver a donde su vecino. Esta, por supuesto, es una situación inaceptable, y entonces nos propusimos desde el inicio pues generar una estrategia, o sea, no solamente entrar a intervenir un poco como a la loca, sino generar un modelo de trabajo que fuera una infraestructura para el desarrollo y para la educación. Y así llamamos, digamos, a nuestra estrategia desde el principio Vías para el Desarrollo y la Educación, en una propuesta en la que buscamos que la infraestructura no sea un fin en sí mismo. Y esto es una cosa muy importante: la infraestructura debe ser una herramienta para que una sociedad, una región, pues digamos, pueda cumplir otras metas y otros desarrollos. Hoy, digamos, más o menos a julio del 2015, pues el balance es bastante positivo. Tenemos una red vial que está en estado bueno en el 88% de la longitud. Solamente nos queda, digamos, un 4% en mal estado, que está asociado a toda esta zona de por aquí al Bajo Cauca, que son vías que pasan una buena cantidad de tiempo anual debajo del agua, prácticamente. Verán aquí también que tenemos un departamento de gran diversidad, pues aquí tenemos montañas, desiertos, mares, llanuras, etcétera, un pequeño resumen de Colombia por regiones geográficas, y eso pues entonces nos implica un poco que no es esto lo mismo que una ciudad grande. Estos son efectivamente 125 municipios totalmente diferentes, cultural, económica y socialmente diferentes, que exigen, digamos, una estrategia de intervención. Entonces ese modelo del que les hablaba, pues sí que llamamos o que
que le fijamos ese objetivo de que sean las vías para el desarrollo y para la educación, lo construimos a través de un modelo que llamamos también de cunetas hasta autopistas, donde generamos desde el primer momento en el 2012 un análisis de todas las intervenciones que se iban a hacer en el departamento, independientemente de quién las iba a hacer, que son pues digamos un poco estas, es decir, desde el mantenimiento manual que puedan hacer las comunidades en sus vías hasta los grandes desarrollos como autopistas para la prosperidad. Ese análisis de todas esas acciones que van pues, como les digo, desde autopistas hasta las inversiones del contrato plan con los departamentos del Chocó y Córdoba, todas las inversiones del gobierno nacional en la recuperación de las vías primarias que en el departamento también estaban destruidas en el 2012. Todos los procesos del desarrollo metropolitano, que son las comunicaciones del área metropolitana en sus 4 puntos cardinales, todos los procesos de valorización y de rehabilitación de la red vial secundaria y terciaria, nos generaron un análisis en el que veíamos que en Antioquia se estaban causando recursos por más de 18 billones de pesos. Estos pues son recursos, digamos, históricos, y eso se tiene que ver. O sea, no puede ser que al final, o digamos la idea era al final que de estos 4, 7 o incluso el cronograma de las autopistas, cuando esto termine, pues no podemos seguir teniendo un panorama de este estilo. Tenemos que tener una red vial operativa y al servicio, digamos, del desarrollo. Entonces esta fue pues como nuestra primera propuesta de comunicación pública y de llamada a la corresponsabilidad. O sea, para nosotros tener ciudadanos informados acerca de las acciones que se van a hacer y que hagan una veeduría responsable e informada sobre que eso sí se esté haciendo, pues ha sido, digamos, clave en todo nuestro desarrollo. Esto entonces se los presento un poco porque, digamos, es muy difícil generar expectativas de crecimiento y de competitividad en un empresariado, en una ciudadanía, pues que ni siquiera se puede comunicar entre sí, que no tiene carreteras, digamos, en buen estado. Entonces, seguimos adelante. Además de eso, pues nos encontramos con un panorama bien retador, pues además de generar los instrumentos para integrar el desarrollo de la región, nos encontramos también con que el departamento tenía una serie de grandísimas inversiones que ya venían en cronograma de ejecución, como las autopistas de la prosperidad, para las cuales ya cerramos el cronograma de adjudicación, con la adjudicación el día martes del túnel del Toyo, que es, digamos, también la obra civil, la obra pública, digamos, más costosa y ambiciosa que se vaya a iniciar en el país, y otros proyectos, pues como la concesión de navegabilidad del río Magdalena, todo el desarrollo energético asociado a la central hidroeléctrica de Tuango, y todo el trabajo que estamos haciendo coordinado de planeación integral en la región del Urabá, incluido Puerto Antioquia, que también inició ya proceso contractual de intervención para la construcción del puerto. Entonces eso nos pone, digamos, en esas 2 escalas de trabajo. Tenemos grandes megaproyectos, tenemos unas complejidades bien importantes en el territorio y tenemos que pensarnos como una región que está ofreciendo oportunidades de desarrollo y de educación a sus ciudadanos. De nuevo, no son las vías por las vías, no es nuestra intención, digamos, simplemente contar que si el Toyo es el más caro o no, o si las autopistas son 9 concesiones o son 8, son qué tantas oportunidades logramos captar como sociedad asociadas al desarrollo de esos proyectos de infraestructura. Entonces eso, digamos como introducción, pues para contarles siempre que esa es nuestra intención. O sea, de todas maneras hay un proyecto político aquí que es de coordinación regional entre todos los municipios del departamento y que pretende siempre con cualquier acción, desde incluso desde el mantenimiento manual de una vía hasta cualquier ejecución en educación, en salud, pues es, digamos, actuar sobre estas problemáticas, que son las que hemos identificado para Antioquia, pero creo que se pueden extender, digamos, para todo el país, que es unas desigualdades sociales y territoriales muy profundas, una cultura de la violencia y de la ilegalidad muy arraigada, sobre la cual tenemos que trabajar, pues digamos, estratégicamente desde todos los aspectos, pues desde transparencia hasta las obras de infraestructura. ¿Qué mayor inequidad, digamos,
territorial que unos municipios que no tienen vía o que la tienen con un derrumbe. O sea, digamos que eso establece en primera medida pues unos ciudadanos de primero, segundo, tercero, cuarto y enésima categoría. O sea, los ciudadanos que pueden llegar rápido a Medellín o a Bogotá, los ciudadanos que sencillamente no pueden salir de sus comunidades. Esta estrategia, y me voy a devolver, no sé si me puedo devolver, al primer mapita, a este, digamos, inició y por ello nosotros hicimos un gran esfuerzo en inventariar todas nuestras vías, en entender con mucha claridad cómo nos movemos por las vías, cuáles son las problemáticas, en qué estado estamos. Pues después de no tener ni siquiera un mapa, nos pusimos en ese esfuerzo para poder generar una estrategia que es bien importante de conservación y rehabilitación de todas las vías de Antioquia. Es un poco un paradigma diferente al de la planeación tradicional en infraestructura, que define prioridades. Pues si esta vía comunica a más gente, pues entonces hay que invertirla primero. Nosotros dijimos, no, esa no es nuestra prioridad es darle, digamos, un mínimo nivel de transitabilidad a todos los ciudadanos, a todos los puntos de la geografía. Es así como nuestro programa de conservación busca hacer intervención simultánea en el 100% de la red vial, pero de forma progresiva en el mejoramiento del nivel de servicio. O sea, estar conectados no significa que todos tengamos doble calzada, pero que sí mínimamente tengamos unas condiciones de transitabilidad básica. Entonces así hicimos, digamos, primero mantenimiento mecánico, luego mantenimiento rutinario, generamos un modelo contractual de intervención que hoy nos garantiza ese 88%. Bueno, entonces ahora sí, después de esta parte introductoria, y solamente porque logramos, o porque hemos venido logrando generar eso, que además nos cambió la cara de la gobernabilidad en Antioquia. O sea, cuando nosotros llegamos a la administración, pues llegaban los alcaldes con los congresistas o los alcaldes muy enojados, simplemente a hacer lobby para que les quitáramos un derrumbe, que es además una actividad misional del departamento sobre su red vial secundaria. Cuando ya, digamos, después de un gran contrato de mantenimiento mecánico, y esto solamente para contarles la primera experiencia, el primer resultado de coordinación y gobernanza, que tampoco estábamos esperando, digamos, tan evidente, es que ya el segundo semestre de 2012, pues los alcaldes ya, pues no solamente venían solos a la gobernación, sino que llegaban con sus proyectos, digamos, de mejoramiento, de rehabilitación, porque pues ya estaban convencidos de, digamos, el papel básico que están haciendo es este, ahora vamos a pensarnos en otro nivel. Entonces allí, digamos, quiero resaltar otro elemento, el tema de la confianza institucional cuando uno es un coordinador, que también es importante para la RAPE. O sea, nosotros tenemos que creer en la capacidad institucional de los municipios y de los ciudadanos de formular sus ideas de desarrollo. En la medida que nosotros le demos no solo confianza, sino también responsabilidad, pues esto irá generando mejores, digamos, visiones de los proyectos, pues cosas más aterrizadas y cosas, digamos, en el tiempo más factibles. No significa que de todas formas las vayamos a hacer, pero eso va haciendo que el nivel de la discusión y del análisis pues suba y se generen pues muchas mejor condiciones pues de desarrollo. Entonces, bueno, esto es un poco como lo que les contaba antes. Para nosotros el tema de la agenda de desarrollo regional es supremamente importante, es el elemento, digamos, crucial para disminuir la pobreza rural y en general, pues para generar desarrollo, y ese ha sido, digamos, y será como el norte de las actuaciones y de las hojas de ruta en todos los aspectos que venimos haciendo, y ahora les especifico un poco mejor eso. Entonces generamos una serie de proyectos de planeación y una reingeniería de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación para poder atender, digamos, lo que nosotros consideramos es un reto para hacer proyectos multimodales y proyectos logísticos de infraestructura. Yo, a diferencia de los panelistas, voy a usar un poco algunas réplicas aquí porque pues tengo el contexto. Yo no tendría miedo en decir que efectivamente nos falta mucho. Nos falta mucho a todos los niveles institucionales,
para poder atender los proyectos que se requieren. Pero mucho es mucho, no es que tenemos el plan y tenemos tal cosa y tal otra. Todavía nos falta mucho y mientras más hagamos, que esa también es una posición muy académica, yo vengo de la academia y la logré un poco vender y calar en la gobernación, es que mientras más hagamos, más nos vamos a dar cuenta de lo que nos hace falta. Entonces un poco la institucionalidad tendría que dejar como un poco el orgullo de que es que yo ya lo hice y empezar a entender bien qué es lo que me sigue faltando para poder avanzar en este camino. Entonces nosotros presentamos un poco cuál es nuestra estrategia, generamos una línea base de trabajo, voy a tratar de ir aquí muy rápido, o sea, entender cuáles son nuestras vías, cuál es nuestra infraestructura, cuáles son nuestras necesidades, allí se inscribirá el plan del que ya vamos a hablar. Generamos además una línea base de coordinación entre actores. Como les digo, el rol departamental es solo coordinador, digamos, generar los lineamientos regionales que mejor generen desarrollo para todos, y un poco allí empezamos a adoptar el concepto de red. No es solamente si este pedacito de vía le conviene a tal municipio, sino que tanto esa vía le conviene a toda la red de infraestructura, porque es que la gente no viene por la vía y cuando se acaba dice, aquí se nota que sigue el otro alcalde. Eso nunca lo saben. Un viajero, cuando encuentra la vía mala, pues entonces el alcalde, el gobernador, el presidente y de ahí para arriba, todos son malos, porque ellos no saben si esto es de la ANI, del INVIAS, de la gobernación, de la alcaldía. Eso no pasa por la mentalidad del ciudadano. El Estado es uno solo y por tanto la coordinación debe generar las estrategias para que así se articule en la ejecución de obras. Entonces, bueno, generamos esta estructura con el gobierno nacional y con los 125 municipios, incluso con nuestros departamentos vecinos a través del contrato plan. Generamos la plataforma de intervención que les cuento, que incluso otra cosa bien importante es que a una Secretaría de Infraestructura pues no la juzgan por cuántos planes haga, sino por cuántos kilómetros pavimentó. Entonces nosotros empezamos a cambiar ese paradigma, incluso desde el inicio, por eso esto no es nuestra gestión principal, sino que para hacer ese modelo de intervención pues hemos adoptado la capacidad de diseñar bien, planificar bien, ejecutar bien y usar bien después los proyectos de infraestructura que resulten. Y un sistema de gestión de proyectos que también inició desde el primer día, al mismo tiempo que íbamos montando modelos, porque si bien vamos planificando también, por ejemplo, pues con la adjudicación del túnel del Toyo, terminamos un proceso que iniciamos desde su misma estructuración, todo el proceso precontractual, una contratación sumamente eficiente. Y con eso me refiero a que las primeras contrataciones públicas que tuvimos en 2012 eran una pelotera de contratistas amenazando en demandarse unos a otros, pero así textualmente, donde todavía el concepto de la infraestructura era un poco la de que esto es un negocio de abogados, y donde hemos ido, digamos, madurando tanto los proyectos como la posición de los contratistas y las posiciones institucionales hasta una adjudicación de la obra pública más grande, 1.090.000 millones de pesos, que duró 2 horas, donde simplemente los 3 proponentes leyeron respetuosamente sus observaciones, adjudicamos y quedamos listos. Esto significa que ya empieza otra vez la infraestructura a ser un problema técnico y de desarrollo, donde los demás, pues donde digamos todos somos instrumentos de la construcción de este proyecto. Entonces digamos, esto es lo que tenemos, y tenemos otros tantos cuadritos de lo que nos hace falta, o de qué tanto pues tendríamos que hacer más robustos esos sistemas. Este es un ejemplo pues de las 4 cosas que tenemos, por ejemplo en el tema de línea base, y asociado a las autopistas de la prosperidad. Hace poco presentamos un estudio que hicimos en Antioquia, financiados con recursos departamentales y del Sistema General de Regalías, para entender cuáles eran los impactos que las autopistas tendrían en Antioquia. De nuevo, con la visión siempre que acompaña, digamos, nuestra acción de entender cómo aprovechamos las oportunidades que esas vías generan para que las distribuyamos en la sociedad, sino simplemente pues
nos van a atropellar las vías, nos pasan por la mitad y vemos pasar un poco las oportunidades. Eso ha pasado en innumerables obras de infraestructura, donde las comunidades alrededor pues, se siguen viendo con grandes desigualdades, y por eso nos preparamos. No es un tema de irle a exigir al concesionario que tiene que generar desarrollo. Nosotros entender cómo nos preparamos integralmente, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de todas las líneas de acción de la gobernación y de los municipios, para estar preparados para captar oportunidades, que es diferente. O sea, nadie nos va a hacer el milagro, nos tenemos que poner a trabajar. Este es un asunto bien interesante porque este es el mapa de pobreza multidimensional, ya con tantas palabras, modos, niveles. Este es hoy, digamos, que es bastante rojo, pues mayor pobreza, más rojo. En este estudio montamos todas las 4G del país, y este, digamos, en la etapa ya de operación, más o menos a 2030, y van a ver cómo todo el país, pues, mejora bastante. En Antioquia hay unos efectos muy importantes de nuevas aglomeraciones, pues, digamos, se enverdeció pues, bastante el mapa, pero eso no es gratis, no es simplemente que al final de 20 años vamos a volver a hacer el análisis a ver si así quedó, sino que esto va a ocurrir si, solo si logramos captar al menos el 70% de las oportunidades en los niveles regionales. Y para eso, pues, nos sale de estos proyectos, es muy bueno porque lo que salen son tareas y todas bastante complejas. Este es el tema pues, de coordinación, un poco el asunto pues, más gráfico aquí, pero generando pues cómo inscribimos también a los concesionarios, a los contratistas, al público y en general a la sociedad a participar corresponsablemente de todos estos procesos y de esta discusión, y pues como les digo, pues lograr generar el ámbito pues para hacer intervenciones. La estrategia de pues ya intervención, aquí este es un ejemplo que a mí me gusta mucho y que incluso pues cuando las directivos de la RAPE trabajaban en el contrato plan, esta es la pavimentación de la vía del 3 San Pedro de Urabá, que es una vía que nos permitirá unir el puerto de Turbo, Puerto Antioquia, con San Pedro de Urabá, que es un municipio en el límite con Córdoba, y hacia donde sigue adelante, pues digamos por Córdoba. Esta es una vía que estaba en afirmado, 70% de las vías de Antioquia están en afirmado, que es un dato pues que además uno no tiene pues claro en la cabeza, y generar este cambio pues ha sido muy significativo para una comunidad como San Pedro de Urabá, que no está sobre la línea de costa del Urabá, sino que está hacia el Nudo de Paramillo, y esto lo hicimos a través del uso de metodologías de doble riego. De nuevo, hacemos intervención en todas las vías, pero con distintos niveles, o sea, son vías de todas formas de bajo tráfico a las que podemos utilizar. Nosotros llamamos sistemas innovadores, no porque el doble riego sea innovador, sino porque estamos innovando en la forma de mejorar la calidad de la infraestructura para un municipio, para atender una demanda de mejora de la calidad y sobre todo de construcción de paz. Estos son municipios pues bastante en riesgo de conflicto, y por tanto mejorar la calidad de la infraestructura es digamos, una prioridad para el departamento. De nuevo, no es ni porque el que tenga más carga o el que tenga más población, sino porque es, digamos, un instrumento para derramar mayor desarrollo sobre el departamento. Este es el túnel del Toyo, pues que atravesará lo que nosotros además llamamos la Llorona. Pasar por esas montañas es toda una experiencia muy espiritual, ¿cierto? Y cuando uno sale transformado de allá, entonces más bien vamos a pasar por debajo para que, ¿no? Sí, vuelve a ser uno creyente. Aquí muere la cordillera y por tanto pues y empieza la llanura del Caribe, así que pues es un obstáculo geográfico muy importante, un túnel de gran complejidad, y aquí pues más adelante me referiría a eso, pero de una vez por si se me olvida, una vez uno logra estructurar un megaproyecto de infraestructura como este, y como seguramente todos los que venían hablando, pues siempre tenemos en cuenta no los mantenimientos manuales o secundarios, sino grandes megaproyectos. Para nosotros, digamos, un aprendizaje clarísimo es que requiere una supervisión tan seria, el mantenimiento manual,
como la mega obra. Para pues y para evitar todas estas lecciones aprendidas que ya tenemos de otros túneles, incluidos nuestros túneles, como el túnel de Oriente, pues este proyecto requiere de una reingeniería institucional enorme para hacer una supervisión detallada, directa de todos los aspectos del túnel y tomar decisiones oportunas y prontas, incluso que se adelanten a la complejidad de los problemas que seguramente vamos a enfrentar y que eviten que tengamos sobrecostos finales o sobretiempos. Bueno, entonces, habiendo entendido, recorrido los 17.000 kilómetros de vías que tenemos, montado en barco, en río, en lancha, de todo, porque digamos la multimodalidad es además una cosa natural, o sea, uno no puede forzar un sistema fluvial si no tiene un río, o sea, allí donde hay hoy sistemas fluviales operando, por informales y por pequeños que parezcan, es digamos donde se pueden establecer en el futuro proyectos multimodales, pues hay una cierta monopolio, si se quiere, de dónde pueden estar estos proyectos. Entonces, una vez entendimos qué tanto la infraestructura afecta al desarrollo del departamento de Antioquia, porque entendimos y vimos las comunidades cambiar ante una mejor infraestructura, les preguntábamos además en muchos niveles y escalas pues cuáles son los proyectos que creen que detonan sus procesos, pues pasamos a construir un plan. O sea, empezamos en 2012 sin siquiera tener un mapa y por tanto, por eso no era conocido que era una red destruida, porque pues no existe el dato, la realidad no es real hasta que se puede medir. Pasamos entonces a ya tener un plan prospectivo de proyectos de infraestructura. Entonces aquí, pues, digamos, estas son como nuestros retos. Tenemos una plataforma adaptable de planeación prospectiva y con esto yo quiero hacer énfasis en que estos proyectos de infraestructura o este plan más bien que nosotros hemos llamado Conduciendo Futuros como una referencia directa que es nuestra responsabilidad como sociedad, tomar decisiones sobre los proyectos que queremos hacer porque eso va a cambiar el futuro de Antioquia y para nosotros, digamos, podríamos elaborar ejemplos muy claros. Antioquia es hoy lo que es por ciertos proyectos y por no tener ciertos otros. O sea, hacer un proyecto o no define el futuro de una región. Entonces, esta plataforma lo que nos permite es, o en lo que se traduce, es en un conjunto de herramientas matemáticas y de consulta y de participación que nos permite valorar el impacto que un proyecto va a tener una vez entre al sistema, ¿cierto? Digamos el impacto que va a tener en tiempos y en recursos en toda la red, pero también lo que va a significar su entrada en el desarrollo de la región. No es una hoja de proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, esto es lo que usted tiene que hacer, sino que es una forma, digamos, de producto de un trabajo colectivo para medir el impacto de los proyectos y para tomar decisiones informadas. Hecho eso, y en trabajo, digamos, con todos los actores, generamos entonces además una guía o un portafolio de proyectos de infraestructura, transporte y logística por cuatrienios. Entonces aquí quiero hacer alguna referencia a lo que estaban afirmando acerca del tema de cuatrienios. Digamos, la realidad es que digamos, los periodos administrativos son los que definen el proceso y por tanto no significa que sea un problema, sino más bien eso es una característica del sistema, en reconocimiento a que un gobierno en sus 4 años deberá sacar adelante cierta cantidad de proyectos, pues entonces lo que uno tendrá que adaptarse es a generar una planeación que pueda reconocer eso, que se adapte a ello y que, por ejemplo, en el caso nuestro, pues significa la posibilidad de generar proyectos por fases o proyectos que vayan cambiando en el tiempo conforme hayan mejores costos de oportunidad. Uno desde hoy no hace el gran puerto si todavía no tiene la demanda, pero sí lo puede ir configurando por etapas y eso fue lo que nosotros proponemos en una primera instancia en este grupo o portafolio de proyectos por cuatrienios. Entonces, en el tema de planeación, digamos, lo importante no es lamentarse durante mucho tiempo por las
características que uno pueda creer que son indeseables del sistema, sino más bien adaptarse rápidamente a cómo generar entonces una capacidad de responder a eso y de sacar provecho o valor agregado de ello. En Antioquia lo hemos hecho, o sea, las autopistas de la prosperidad son un proyecto que se adjudica en este cuatrienio, pero su preparación, su análisis y discusión social lleva más de 4 periodos de gobierno nacional y ha vinculado miles de personas que han insistido con la tarea. Es una gran obra para Antioquia en el sentido de que antes simplemente discutíamos si salíamos por el occidente o por el norte y las autopistas nos permiten salir por todos los puntos cardinales, pero este es un proyecto donde la sociedad fue quien se empoderó del proyecto y lo llevó a través del comité intergremial, que es un comité de empresarios y ciudadanos en el departamento, lo llevó por gestión hasta las últimas consecuencias y ya como departamento pues gestionamos en este cuatrienio los recursos que finalmente pasaron de 2 a casi 20 billones de pesos y eso pues generó una necesidad, un proceso intensivo en recurso humano para el proyecto y en recurso humano para la gestión del proyecto. Entonces, digamos, esta es una primera guía, portafolio de proyectos que puede cambiar. O sea, la idea es que quien maneje estas plataformas entienda que si en cualquier momento hay otro costo de oportunidad, posiblemente puedan cambiar el orden de los proyectos. Para eso lo que les estamos dando es una plataforma para que mida el valor de ese proyecto y tenga suficientes criterios técnicos para, digamos, vender y concertar esa idea. Asociado a esto, donde generamos pues toda esta serie de proyectos, pues tenemos un protocolo para, digamos que de aquí se desprende un protocolo para iniciativas de origen privado. En esto, ayer lo discutíamos, les contaba que ayer lo lanzamos, ayer generamos un primer conversatorio de cómo le vamos a dar seguimiento a esta plataforma en el departamento y lo que, digamos, con privados estábamos revisando. Primero, una APP no es simplemente una solución para financiar un proyecto, eso es muy importante, nosotros sí nos tomamos muy en serio a esto, no es un tema para simplemente disminuir costos públicos en el presupuesto, sino que un proyecto de APP es aquel donde logramos generar una estructuración económica suficientemente importante y eficiente para el departamento, pero como las utilidades suficientes para el privado para pagar su inversión, para generar un negocio. Estamos nosotros allí como coordinadores para garantizar que ese negocio pues también sea interesante para distribuir riqueza y desarrollo en el resto del departamento. Pero el privado no es altruista, es la tarea nuestra generar condiciones regulatorias y reglas claras para que todos puedan participar, para que haya una capacidad de distribuir riqueza en otros negocios derivados, pero básicamente la PPista deberá configurar un negocio rentable, que mientras más rentable, pues menos riesgo para el departamento, y donde lo más difícil tienen los privados es identificar claramente las necesidades, dónde están las oportunidades, cuáles son esos proyectos. Entonces, digamos, plan lo que le ofrece es esto. Aquí están estos proyectos y aquí un poco, pues, mejor dicho, ya lo vamos a pasar. Ahora me voy a volver a esto, pero quería pasar aquí, los proyectos que están presentes en el plan son de estos 4 niveles de intervención. Los proyectos, primero quiero aclarar, no son proyectos que todos cumplan con tener prefactibilidades o factibilidades o siquiera algún nivel de desarrollo. Algunos de ellos son simplemente oportunidades. Vean, dado que va a ocurrir esto y esto en el 2020, ya van a estar operando, aquí se configura una oportunidad. Ese es el trabajo que le estamos ofreciendo para que los privados tengan una capacidad de leer esas oportunidades. Y son proyectos que para nosotros, y creo que aquí venía el interés de la RAPE cuando nos invitó a la conferencia, son proyectos de 4 estilos, pues de 4 niveles, proyectos de infraestructura, de mejoramiento de la calidad de la infraestructura vial y, digamos, multimodal de transporte, o sea, muelles, temas fluviales, cables, etcétera. Proyectos de transporte regional, que para nosotros son los proyectos, digamos, más clave para
desarrollo futuro desde el nivel público, y proyectos de infraestructura como asociado a estaciones o a centros logísticos, ¿cierto? Un centro logístico o un tema logístico digamos, no es necesariamente asociado a una línea férrea o a una carretera o a una línea fluvial, es más bien una infraestructura específica donde confluyan esos otros proyectos que son de calidad de infraestructura, donde se permita el intercambio y ya pues una normativa y unos temas regulatorios pues importantes que permitan un desarrollo logístico que no es el mismo, como comentábamos tal vez más temprano con algunos participantes, no es lo mismo que unas bodegas en la salida de una ciudad. Un centro logístico o un puerto seco pues es un desarrollo de infraestructura mayor, y entender cuándo está la oportunidad pues puede generar la posibilidad de que un privado entienda desde cuándo tendría que empezar a prepararse para llegar oportunamente a esa zona. Entonces estos son los 4 tipos. El cuarto es todo el proceso de conservación y mantenimiento, que para nosotros es crucial, así como hemos trabajado durante 4 años. Entonces nosotros identificamos una serie de estrategias de infraestructura. En todas ellas se combinan esos 4 niveles de intervención, y en cada una de ellas, digamos, estamos proponiendo diferentes ocurrencias. Por ejemplo, una estrategia de corredores regionales sería aquella estrategia que permitiría al departamento mejorar la conexión intra-subregional y supradepartamental. Entonces, asociado, digamos, a este tipo de proyectos, pues entonces se generan unos proyectos específicos, pues cuántos kilómetros de mejoramiento de calidad de la infraestructura, cuántos muelles, cuántos temas de aeropuertos, y sobre todo en esta estrategia es bien importante el tema de transporte. El tema de transporte rural y suprarregional es muy importante para nosotros, porque en Antioquia hay, como estoy segura que también ocurre en la región central, muchas zonas de commuting, incluso zonas muy lejanas, pero se comunican muy rápido entre ellas. Entonces la gente duerme en un municipio, trabaja en el otro, mucho más que en el área metropolitana, pues que ya está configurado. Encontramos commuting en el suroeste, en el oriente, en el Bajo Cauca, en el Urabá, y es urgente, digamos, proveer sistemas de transporte. Es, digamos, crucial juntar en el plan los 3 elementos, porque no, digamos, la provisión de dobles calzadas, digamos, no es un tema a perpetuidad. En Colombia todavía los patrones de uso de las carreteras es muy bajo, o sea, no hay saturación de las carreteras, todavía uno sale por carretera y es camión, 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 carro, camión, 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 carro, o sea, todavía hay muy baja salida de la gente, y nosotros queremos promover, digamos, la movilización de las personas. Eso es realmente lo que genera desarrollo. Cuando la gente se empieza a movilizar de unas zonas a otras, es cuando moviliza la economía. O sea, la construcción de infraestructura, por supuesto, moviliza el empleo. Digamos, el de mejor calidad se generará en el tiempo de operación, pero es el intercambio, la capacidad de que la gente se transporte de forma común, pues habitual, la que genera pues la movilización de la economía, y por tanto la concentración de nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo para temas logísticos, para infraestructuras intermodales, pues que van como evolucionando en el tiempo con la demanda. Así que es fundamental promover estos sistemas de transporte. Son 4 estrategias. Voy a saltarme hasta la cuarta, que resume un poco algunas de las otras, pero en cada una de ellas, o sea, lo interesante de generar estas distintas estrategias es que probablemente los mismos proyectos estén en las 4, con distintas intensidades, y digamos, dándonos un norte muy claro de que generar esa estrategia o no, pues empieza a movilizar al departamento hacia un escenario futuro o hacia otro, pues en el que queramos, digamos, integrarnos más internamente o más hacia el exterior, etc. Esta es la estrategia 4. Yo me voy a saltar porque ya me sacaron por allí una tarjeta roja. Estas son pues la combinación de todas las estrategias. Digamos,
En ningún caso estamos diciendo esta es la que queremos y esta no. Cuando sacamos unos portafolios de proyectos, pues lo que estamos es presentando un orden que creemos bajo las condiciones actuales y pensadas futuras cuáles van a funcionar mejor, pero estos todos proyectos son, digamos, de interés departamental. Aquí, estos son los portafolios de proyectos y aquí quiero resaltar, digamos, lo siguiente. Estos son los 3 cuatrienios siguientes, donde, por ejemplo, esperaríamos que en el próximo cuatrienio empiece a operar el puerto Antioquia, en Urabá. La zona del puerto en Turbo es realmente un sistema industrial y portuario. Puerto Antioquia es la primera concesión que se instala allí. Entonces, suponiendo que Puerto Antioquia se instale en el próximo cuatrienio y se empiece a desarrollar el Urabá pues en la forma que esperamos, entonces podríamos pensar que para el próximo cuatrienio, o sea para el siguiente, pues ya tendría que haber una implementación muy clara de un sistema de transporte público regional y luego pues desarrollos y digamos adicionales con Córdoba. O sea, esto también tiene como unas etapas, dado que un proyecto va generando oportunidades para el próximo. Lo mismo en el oriente antioqueño, y el oriente antioqueño está, digamos, bastante conurbado, si se puede decir así, con el Valle de Aburrá. Tiene grandes problemas de movilidad que ya hemos empezado a trabajar, y entonces, pues en la medida en que se instalen proyectos de mejoramiento de la calidad de la infraestructura en el próximo cuatrienio, pues de nuevo en el siguiente podrán haber desarrollos logísticos, procesos de transporte y, digamos, lo que nosotros llamamos una serie de conexiones geopolíticas bien importantes con el resto del país. Entonces, en todos ellos hay unos seguimientos, unas muestras de cómo evoluciona el departamento, y nos preparamos tal y como lo hicimos en Urabá. En Urabá, durante estos 4 años, y preparados para que al final del cuatrienio pues empezara Puerto Antioquia, hicimos una gran inversión de nivel integral en el Urabá, porque además pues nadie va a ir a hacer un gran puerto logístico en unos municipios que no ofrecen ningún servicio, pues en unos municipios pues donde nadie se va a querer ir a vivir con sus hijos. Entonces lo que hemos hecho es dotar a Urabá con temas educativos, subregionalización de la educación superior, parques educativos, o sea, la inversión y toda la planeación integral que se hizo en Urabá, y que esa sí es del índole público, porque el departamento no está poniendo recursos en Puerto Antioquia, está poniendo recursos en generar una zona más atractiva que sea capaz de distribuir riqueza a sus ciudadanos asociado al desarrollo del puerto. Que no nos pase un poco, y las comparaciones son odiosas, pues lo que pasó en Buenaventura, que ahora está un poco en rescate. Entonces hay que prepararnos como sociedad, como sector público, para ofrecer condiciones claras, no solamente para participar con distintos esquemas de negocio, sino también para que las, digamos, comunidades, las distintas comunidades tengan unos niveles de desarrollo y una formación de recurso humano que le ofrezca a esos originadores o constructores de infraestructura y de proyectos de operación de infraestructura, pues las capacidades para que se quieran instalar allí. Entonces, digamos, esta pues es el análisis. Este análisis, por supuesto, no es solamente conceptual, hay asociados a cada proyecto y se pueden sacar de todas estas herramientas, pues tiempos de viaje, costos de viaje, o sea, todos los elementos que pueden ayudar a definir el tema técnico-económico de un proyecto, pero también hay un análisis muy claro de a qué le estamos apostando como sociedad en términos si es de inclusión, de integración para la paz, de desarrollo productivo, etc. Yo quería resaltar en este último mapa algunos comentarios como generales de la propuesta que hemos venido trabajando. Temas férreos son en Antioquia un tema, digamos, de gran discusión, igual como lo es pues también para la región central, porque nuestra red férrea está totalmente perdida, ¿cierto? Y hay un sueño, digamos, un imaginario, incluso los datos que presentaban ahora de la red férrea ponían unos kilómetros para Antioquia, esos kilómetros pues no existen, o sea, no, está ahí pues en la manga, además con grandes problemas porque están totalmente invadidos. O sea, rehabilitar el ferrocarril
es un asunto social de gran envergadura. Un solo ejemplo es que encontramos un contrato para restaurar una de las estaciones del antiguo ferrocarril en el Magdalena Medio. Es un contrato de 1990 y algo, o sea, viejísimo, y no lo hemos podido liquidar. La obra no se pudo hacer porque la estación está invadida y pues no ha habido posibilidad alguna y llevamos años. Entonces, hacer esto es un emprendimiento mayor que requiere, pues digamos, de mucha gestión, pero más allá de eso, y una de las discusiones que hacemos con la sociedad antioqueña y nacional es que no es simplemente que la gobernación de Antioquia saque el trazado del ferrocarril, porque no es eso lo que nosotros estamos promoviendo como proyecto de infraestructura. Estamos mostrando una zona de desarrollo logístico que aquí pues no parece verse muy bien el muñequito, en el Magdalena Medio, es toda esta zona que se va a activar probablemente para el final o el del próximo cuatrienio o al inicio, una oportunidad de desarrollo logístico muy importante que aprovecharía las oportunidades que genera la entrada en operación de los Magdalenas, que son estos, pues digamos esta es el área metropolitana, esta es el área metropolitana del Valle de Aburrá, por aquí viene Magdalena 1, Magdalena, pues viene toda la conexión de las autopistas de la prosperidad, la entrada en operación del río Magdalena. Entonces en este momento esta es una zona logísticamente muy atractiva y donde habrá que empezar desde ya, así como lo hicimos en Puerto Antioquia, que es un proceso de promoción de cargas cautivas de muchos años atrás, empezar a pensar desde ya, digamos, para estructuradores, para nosotros promoviendo más bien temas regulatorios, qué tipo de cargas, qué tipo de asociaciones geopolíticas se pueden hacer también digamos, con la región central, que podrían salir por aquí al Caribe también, para ver si se generan o no modos alternativos como la recuperación de sistemas férreos. Pero entonces el sistema férreo no es el fin, el sistema férreo es un instrumento de un negocio logístico de mayor envergadura. Es así como estamos presentando, digamos, los proyectos para Antioquia, para promover, digamos, pues su participación. Quería solamente hacer un comentario final acerca de un comentario que hace el doctor Montenegro del DNP, donde decía que este es un tema donde hay grandes debilidades en planeación en los departamentos y en los municipios. Yo estoy en desacuerdo con eso, creo que hay que ser más precisos. Realmente estructurar un proyecto de iniciativa pública es muy costoso. El departamento de Antioquia estructuró uno, el circuito de los embalses, que por supuesto nos quedó excelentemente bien estructurado, pero no tiene cierre financiero, o sea, estas inversiones son a riesgos. Esa estructuración nos costó 8.000 millones de pesos. Entonces esto no es un asunto como que llegan realmente uno nunca llega al gobierno nacional con una idea, con una servilleta, pues para eso están los talleres y cuando uno llega con un proyecto mal estructurado, y nos pasa con nuestros municipios, a los cuales nosotros les ofrecemos mucho acompañamiento técnico, realmente hay que empezarse a preguntar si también hay aquí un problema presupuestal en esas estructuraciones. O sea, de nuevo, hacer énfasis en que todavía nos falta mucho como sector público para generar las estructuras en todos los niveles para atender rápidamente la estructuración de proyectos, incluso la revisión. O sea, si lográramos que muchos originadores privados empezaran a generar proyectos viables, pertinentes, que distribuyan recursos pues adecuadamente, que generen desarrollo, ¿qué tan bien? Yo creo que bastante mal estamos preparados en el sector público para atender esa demanda. Apenas están empezando a salir las oficinas, digamos, especializadas financieras, de grandes proyectos técnicos, de eso no hay. Los municipios todavía simplemente manejan su presupuesto, son contables. Entonces aquí, digamos, hay que empezar un poco a reconocer debilidades, pero con un sentido pues de trabajar hacia un mejoramiento del nivel en todos los niveles del sector. Muchas gracias.